Bien, lo saludamos a Eduardo Belliboni. ¿Cómo le va, Eduardo? Nuevamente lo tenemos en Formosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Inquietante su foto ahí con Grabois. ¿Se va a ir usted también al Vaticano a hablar con Bergoglio, Eduardo? No. Inquietante hay que ver para quién, porque ¿quién se inquieta? Yo creo que se inquietan más los oficialistas que nosotros, los opositores, porque parece más que Grabois se estuviera radicalizando que yo haciéndome Vaticano. Sí, por lo menos lo vi levantando el puño a Grabois, ¿no? Que es un símbolo más de izquierda que peronista, ¿no? Claro, o eclesiástico. Claro. No, ninguna de las dos cosas, pero bueno, son todas especulaciones. Yo fui a una asamblea del movimiento de Grabois, que me invitaron a una asamblea de trabajadores. Los trabajadores, yo estoy del lado de los trabajadores siempre, así que cuando me invitan los trabajadores, sean cualquiera de estos, yo voy. Y le digo lo que opino, porque me parece que es lo que hay que hacer. Que yo hace 50 años que soy trabajador, que peleo a favor de los trabajadores y por mis derechos, así que cuando me invitan trabajadores a una asamblea voy. Eso es lo que fui, y lo que hace ruido obviamente es la foto, para mí más por el acercamiento de Grabois a una posición de lucha, que por otra cosa, porque lo que ocurre ahí sí es que el sector que decía que bueno, que el gobierno no era bueno, pero tampoco se le podría hacer una movilización, ahora parece que está coincidiendo con nosotros que los trabajadores tenemos que unirnos y salir a luchar, y que con independencia de lo que uno opine, inclusive, tenemos que defender los salarios, tenemos que defender las jubilaciones. No puede ser que la variable de ajuste en la Argentina sea el salario. Usted tiene definiciones muy claras, porque tiene una ideología muy clara. Por ejemplo, usted dice, esto de la economía popular y qué sé yo, son pamplinas. Acá hay una sola economía, que es la economía capitalista, y dentro del marco de las reglas del capitalismo, el obrero tiene que pelear por su sueldo, por sus derechos, y esto de hacer una cosa intermedia no es ni chicha ni limonada. Sí, y además tiene un riesgo, encontré un riesgo, no es inocuo. Yo entiendo una persona que hace una cooperativa, que trata de zafar, que trata de buscarle la vuelta. Ahora, cuando toda una serie de organizaciones empujamos un trabajo que claramente es precario y por debajo del convenio, estamos produciendo un hecho negativo, porque estamos atacando los convenios colectivos de trabajo. Si hay un trabajador albañil que cobra por el convenio de la construcción y otro que no, porque está en una cooperativa, hay una competencia desleal contra el trabajador que trabaja bajo convenio, porque al patrón le va a convenir más contratar a uno que no le tiene que pagar los derechos que tiene. Eso está clarísimo. Totalmente. Entonces lo que empujamos, más allá del respeto que tenemos hacia los compañeros que tienen trabajos autónomos, por ejemplo las fábricas recuperadas, eso está fuera de discusión, son aquellos que están luchando por recuperar su trabajo de la manera que mejor les parece. Otra cosa es que organizaciones enormes empujen el trabajo precario, porque entonces ahí de lo que estamos hablando es un ataque al convenio con independencia de las intenciones. Se atacan los convenios colectivos, y ¿sabe quién quiera atacar los convenios colectivos en este país? Toda la clase capitalista mundial, no solamente la de acá. Hay una ofensiva de reformas laborales en todo el mundo que tiene que ver con un ataque a los convenios, con un ataque a los derechos obreros, y no tiene que ver con la modernización de las formas de trabajo. Tiene que ver con un ataque a los convenios colectivos a partir de una crisis enorme que tiene el capital en casi todo el mundo. Y este tema del salario básico universal, digamos, ¿qué es? ¿Un parche? ¿Qué es? Bueno, es un parche, obviamente. Cualquier cosa que sea subsidio es un parche, y la verdad que no tendríamos que estar discutiendo más parches, tendríamos que ver si podemos discutir el trabajo. Eso parece que hay pocos proyectos en el Parlamento, para algunos hay, pero parece que no sería el eje. Porque, a ver, un nuevo subsidio es más de lo mismo. No importa la característica que tenga, es más de lo mismo, más de lo que ya vivimos. Entonces, por un lado, si hay que universalizar algo, nosotros lo hemos dicho hace años a la ministra Stanley y a Arroyo: universalicen los programas sociales, los que ya existen, es decir, que sean para todos sin intermediarios. Eso quiere decir universalizarlo. No estamos de acuerdo con volver a nuevos proyectos de universalización de de universalización de programas sociales que irían a existir después de la ley. Bueno, claramente volvemos a meternos en el embrollo de los planes sociales, de los programas sociales, que universalicen esto que está, que se lo den a todos los que lo necesiten, reitero, sin intermediarios. Una universalización del potencial trabajo
que por lo pronto tiene tareas, está uno obligado a hacer tareas de organización de los barrios, de apoyo escolar, de formación de los jóvenes, y por lo menos tiene eso como ventaja, digamos. Usted está marchando hoy a Plaza de Mayo, Beliboni. ¿Quiénes van a estar con usted en Plaza de Mayo? Bueno, primero miles de compañeros y compañeras de las organizaciones de la unidad piquetera. Marchamos con un gran frente de organizaciones en todo el país, que va a movilizar miles de personas. Pero el dato político a lo mejor hoy es que vienen, que van a concurrir en forma de delegaciones, no masivamente, la UTEP, que es una organización oficialista, digamos que adhiere al gobierno, no es que sea oficialista porque está integrada totalmente al gobierno, hay algunos sectores que están en el gobierno, otros que no, y que claramente apoyan al gobierno y al Frente de Todos, a las distintas variantes del Frente de Todos. Pero bueno, la novedad es que van a venir a visitarnos, van a venir a saludarnos, a saludar la movilización, inclusive algunas centrales, la CTA nos propuso pasar a saludar, y por supuesto le dijimos que sí, todos los que nos saludan cuando luchamos, y no nos tocan bocinas y nos insultan, los apoyamos, los recibimos calurosamente. Claro. Así que sí, por supuesto, van a venir todos estos sectores que nos apoyan, y que está hablando también de una necesidad de unir a los trabajadores, en lo que, como se lo dijimos nosotros en la propia Constitución, allá en la propia adaptación Constitución, nos hizo una asamblea. Nosotros somos partidarios de unir a los trabajadores y de empujar un plan de lucha, un plan de lucha para frenar este ajuste contra los trabajadores. Y el próximo 20, el miércoles 20, la semana que viene, ¿qué ustedes van a participar o esto lo tienen que decidir todavía? Claro, nosotros vamos a discutir este tema. Ayer se lanzó esta propuesta del Movimiento de Trabajadores Excluidos, no sé si es también de la UTEP, por ahora no lo conocemos. Nosotros vamos a discutirlo, y el viernes nos vamos a reunir con la UTEP, que nos pidió una reunión también para discutir el problema de la criminalización de la protesta. Así que de ahí saldrá, si hay una propuesta de movilización conjunta, nuestra decisión o nuestra discusión acerca de si vamos a participar o no del 20. Beliboni, la mayoría de los economistas variopintos, de distintos colores y pelajes, dicen esto revienta en septiembre, esto no da más, dentro de las propias reglas del capitalismo, ¿no? Es decir, del sistema, esto no da más porque la masa de deuda que se está acumulando es impagable, tampoco se está cumpliendo el pacto que se hizo con el Fondo Monetario, es decir, lo que prometió Guzmán, por eso se fue, no lo pudo cumplir, y Batakis no es que va a poder arreglar mucho. Se habla de septiembre, se habla de un poco antes si la cosa se pone fea. ¿Qué va a hacer el polo obrero ante la descomposición de esta situación económica financiera? Mire, por un lado luchar por nuestras reivindicaciones, y después volver a plantear la cuestión de una salida de los trabajadores, de un plan económico y social de los trabajadores que tenemos que discutir. Nosotros hemos hecho un congreso del Partido Obrero, donde hay muchos integrantes del polo obrero allí, donde planteamos que hay que encontrar un nuevo movimiento popular en Argentina con banderas socialistas. El peronismo no es una alternativa hoy para empujar estas reivindicaciones, para una salida en los términos que planteó en su momento el peronismo, como la soberanía política, la independencia económica. Nada de eso está ocurriendo con el peronismo en el gobierno, sino más bien todo lo contrario, y nosotros planteamos que es necesario un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Con banderas socialistas quiere decir con el control de la economía por parte de la mayoría trabajadora, el control del comercio exterior, de la banca, el desarrollo de la producción a partir de las necesidades del país, a partir de lo que es el recurso productivo que tiene este país, el recurso natural que tiene este país y que lamentablemente está siendo expoliado. Entonces hay que encontrar una alternativa. Frente a lo que es la situación explosiva de septiembre de la que se habla, nosotros vamos a luchar por nuestras reivindicaciones. No, porque hay algunos agoreros, no agoreros, sino algunos alarmistas que dicen no hay que hacer nada porque todo estalla en septiembre. Mire, estalló ahora, porque la explosión que hay en los bolsillos de los trabajadores es insoportable, hoy no se aguanta. Cuando dicen estalla en septiembre, a lo mejor hablan de una hiperinflación. Bueno, eso son variables económicas que yo no me animo a pronosticar, aunque por supuesto no lo descarto de ninguna manera frente al cuadro económico general.
Beliboni, acá no nos olvidemos de la isla de Gildo, donde está Fabián Servín y muchos compañeros suyos peleando, que hoy se movilizan frente a Casa de Gobierno, donde es una isla donde, bueno, no hay economía capitalista en realidad, lo que sí hay 4 millonarios, no hay empresas privadas, ninguna prácticamente, lo único que hay es un Estado asistencialista y bueno, y el manejo de la renta, digamos, de la coparticipación. ¿Qué piensa de los feudos como Formosa, Beliboni? Bueno, claro, son la expresión de todo eso que usted dice, de un asistencialismo de mala calidad, de un gobierno que no tiene, digamos, que solo se ocupa de hacer negocios con algunos sectores, de dominar el Estado y de impedir el desarrollo de provincias que tienen muchas posibilidades de desarrollo y lógicamente dependen mucho de los gobiernos centrales porque no tienen desarrollo propio, no tienen industria, no tienen organización de la economía, sino más bien que dependen de la renta nacional, de la que son parte obviamente, y corresponde, no estoy cuestionando el problema de la coparticipación y nada por el estilo, lo que digo es que son gobiernos medio parasitarios, que además tienen un autoritarismo brutal contra los trabajadores, y que además la asistencia que hacen es de pésima calidad, como lo denuncian los compañeros ahí en Formosa, y hasta cuando hay asistencia que viene de afuera, a veces no la dejan entrar. Tal cual. Hace unos meses que no dejan entrar los camiones. Así que bueno, es un gobierno claramente, definirlo como feudal es hasta poco, porque no es solo feudal, sino que es además autoritario, está cerrado en sí mismo, está apoyado por todos los gobernadores de todo el país y por el gobierno nacional, para un parasitismo absoluto en el que no hay ninguna condición de desarrollo para el país. Entonces la gente termina yéndose, se termina yendo a la capital, se termina concentrando alrededor de las capitales más desarrolladas, Rosario, el Gran Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Es una catástrofe en las provincias lo que ocurre con la gente de trabajo. Porque creo que hay un error de concepto en cuanto a la ideología suya o de Fabián, que no coincide en absoluto con esto que está en Formosa, en el sentido de que ustedes quieren que haya un desarrollo económico, y acá en Formosa es el antidesarrollo. Acá se le echa flea a cualquiera que quiera poner una empresa o que quiera desarrollar la economía. Entonces acá estamos cada vez para atrás y todos esperando que el Estado te tire unos mangos, digamos, y eso no es desarrollo económico. No, obvio, el país está así, digamos, el desarrollo económico, excepto en los lugares donde hay riquezas naturales, que es más fácil sacarlas que bajar una fruta de un árbol. La Argentina es así, no hay un plan de desarrollo nacional, no hay un plan de desarrollo provinciales, no hay nada de eso. Inclusive en los lugares donde hay riquezas enormes, como por ejemplo naturales, ¿no? En Neuquén, hay gente que no tiene gas. O sea, hemos festejado como un triunfo que nos van a dar garrafas. Una enorme movilización consiguió garrafas, porque ni siquiera tienen red de gas, muchos compañeros y compañeras, en el lugar que tienen más gas en el mundo, debe ser. Entonces ahí habla de esta contradicción que tiene la Argentina, enormemente rica, con empresas extranjeras que la expolian, y que no queda nada de lo que este país naturalmente tiene, y de la capacidad ociosa de mano de obra que hay en la Argentina, que es muchísima. Que no se pone a funcionamiento, no se utiliza porque no hay desarrollo económico y porque el país ha sido relegado a una condición de agroexportador. Entonces no hay nada para desarrollar en la Argentina. Lo que más han dado en el mundo es de agroexportador, y acá parece que gobierno tras gobierno opinan que está bien, que ese debe ser el lugar en el mundo de un país tan rico como este. Finalmente, usted, como cuando empezó como luchador social, recordaba que una de las motivaciones que lo llevó a la creación del Polo Obrero, a unirse al Polo Obrero, fue que los chicos no caigan en el tema del paco, de la droga. Es decir, la droga es enemiga de una visión socialista, ¿no? De la organización social o política. ¿Qué piensa de este avance? Nosotros acá en Formosa tenemos cada vez más en los barrios hay droga, hasta en las comunidades aborígenes hay droga. ¿Qué piensa el socialismo? ¿Qué piensa el Polo Obrero de esto? Bien, es un problema muy complejo porque hay dos planos. Uno es el de el consumo individual de una persona que tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, pero otra cosa
es el narcotráfico organizado en función de un negocio y de adormecer las conciencias de los pueblos. Lo de lo que dice usted, los pueblos originarios, que también ha llegado muy fuerte, es más o menos lo que ocurrió con el alcohol en el siglo pasado. Claro. Es decir, le llevaron el alcohol a los pueblos originarios para que no reclamen, para que no se organicen, para que no peleen por su tierra, es decir, para ser domesticados. Esto ocurre un poquito lo mismo, además de ser un negocio terrible, porque detrás del negocio del narcotráfico está el delito, está la trata, está el negocio en sí mismo, es un negocio absolutamente descompuesto en sus condiciones. Por supuesto evaden todo lo que pueden evadir de pago de impuestos y todo lo demás, y tienen una forma de trabajar con los bancos, porque aquí a veces se habla del combate al narcotráfico cuando dan vuelta a un lugar en una villa donde venden Paco, pero la plata del narcotráfico, que es muchísima, pasa por los bancos, no pasa por otro lado, no la juntan en una esquina un grupo de personas, la juntan pero después se la dan al mandamás y la llevan al banco, y el banco le blanquea ese dinero. Claro. Y entonces de esa manera se blanquea la plata de la droga y sigue el negocio y alimenta otros negocios. Entonces es un problema muy, muy, muy fuerte, muy grave, en el que está metido el propio desarrollo del capitalismo. El capitalismo nació con el robo, porque nació robando caminos. Así nació durante los burgos, durante la época feudal. Y hoy tiene una cantidad de negocios ilegales, que son además muy violentos, como ocurre por ejemplo en Rosario, donde se concentra una parte importante, no es casual porque hay un gran puerto ahí, de el negocio del narcotráfico, pero que pasa por los bancos. Nunca escuché a ningún gobierno decir, vamos a investigar a dónde va la plata del narcotráfico, porque eso significaría abrir las cuentas de los bancos. Totalmente. ¿De dónde viene esta plata, señor? No importa. No la investigan. Y si se corta eso, se corta el narcotráfico y el delito que hay alrededor del narcotráfico. Eduardo, muchísimas gracias. No lo quiero distraer más. Usted hoy tiene una importante movilización y como cabeza del Polo Obrero está ahí en la coordinación de todo. Así que bueno, lo veremos por televisión en Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo. Eduardo Belliboni, el referente a nivel nacional del Polo Obrero.